Bienvenidas y bienvenidos a este nuestro espacio donde nos preguntamos sobre las artes. En esta ocasión estamos con Katrina y Cristian, tatuadores con los que nos vamos a sacar de dudas sobre el handpoke y el tatuaje en máquina. Primero tenemos a Cristian, que nos va a contar un poco sobre lo que hace. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Aristizábal. Me pueden encontrar en redes sociales como ChrisInc. Me especializo en fine line, chain y caligrafías. Llevo aproximadamente 3 años y medio tatuando. Él trabaja en máquina y por el otro lado tenemos a Katrina, que trabaja con handpoke, que nos va a contar un poquito. Katrina trabaja handpoke hace aproximadamente un año. El handpoke es una técnica ancestral. Se basa en el puntillismo, es decir, punto por punto. Es una técnica manual, 100% artesanal. Y me pueden encontrar en redes como Katrina_handpoke. ¿Nos podrías contar un poco más cómo se hace el handpoke? Ya nos decías que es punto a punto, pero ¿hay alguna diferencia con el tatuaje con máquina? Sí, mira, el handpoke es una técnica que en sí usamos los mismos elementos o implementos que usamos para tatuar con máquina, ¿cierto? Lo que son las tintas, todos los cuidados, guantes, cremas, papel, todo. Incluso las agujas. La única diferencia es que aquí la máquina de nosotros es nuestra propia mano. Es decir, con nuestra propia mano medimos la intensidad, la profundidad, digamos que las texturas que uno hace en la piel. Entonces el trabajo es 100% pues artesanal. ¿Y nos podrías contar más o menos cómo es el tatuaje con máquina? Como bien hablaba, como la compañera, son como a la hora de preparar, son como muy iguales. Digamos que por ejemplo en cuanto a las agujas, ya sí cambia un poco, porque por ejemplo el handpoke es, o al menos lo que yo he visto, es como la aguja convencional, ¿cierto? Sí. Ahora todo ha evolucionado más y nos ha ayudado a los que tatuamos con máquina, tipo pen, que son las agujas de cartucho. Eso nos facilita pues muchísimo el proceso a la hora de cambiar agujas para distintos trabajos que estemos haciendo, ya sea pues yo que sé, rellenos sólidos, líneas gruesas, delgadas, texturas. Es como eso, pero a la hora de la preparación como tal, todo es muy similar. En cuanto a la bioseguridad, debe ser igual. Y otra cuestión que creo que muchas personas se lo preguntarán y es en cuanto al dolor, porque uno se imagina que de pronto al ser a mano va a doler más. Uno ve como esta persona está tatuando con la mano, sí. Es una tortura. Tal vez se preguntarán incluso, ¿es por qué no lo haces con máquina? Pero pues nos podrían sacar de dudas si es verdad esto que duele más o no. Desde mi punto, el handpoke es una técnica menos dolorosa. Pues menos dolor no significa obviamente que no haya dolor, porque el dolor igual va a estar ahí. ¿Qué pasa? Es una técnica que se usa como es tan, digamos que no es tan invasiva con la piel. Es una técnica que se usa para tatuar zonas muy dolorosas. Por ejemplo, las costillas es una parte que utilizan mucho para el handpoke, porque pues igual te va a doler, pero es más ameno el proceso. Es decir, con la máquina te rajan, por así decirlo, la piel, ¿cierto? Son 100 chuzones por segundo, por lo que el dolor es más intenso. En cambio aquí es punto por punto. El proceso puede demorar más, pero en cuanto a dolor, digamos que hay ganancia. Y igual el proceso es más ameno con handpoke, pero pues igual es una zona dolorosa, entonces también tiende a doler. Yo diría que, le doy mucho la razón a la compañera, porque creo que hay que vivir la experiencia de tatuarse en handpoke. Es algo genial. Pero, diría que es muy relativo, porque uno influye pues obvio la zona donde te tatúes. Segundo, digamos que uno que ya se ha tatuado con más artistas, ha experimentado la mano. Hay manos pesadas, te tallan y vos quedas como si te hubieran dado una madereada o si hubieras ido al gimnasio 2-3 días. Entonces creo que por eso es pues como muy relativo. En cuanto al dolor, creo que varía mucho también pues como eso, la mano del tatuador. Y también por ejemplo ahí aplica el handpoke, porque por ejemplo si alguien que hace handpoke y tiene una mano pesada, obvio pues te va a doler, como si te lo estuviera haciendo con máquina. Va a lastimar la piel,
igual modo. En cuanto a la sanación, pues al ser como menos dolorosa, me imagino que es un poquito más fácil de sanar, ¿no? Sí, tiende a sanar más rápido, por eso digamos que a la hora de tatuar, pues es una técnica en sí ancestral, entonces ahora pues por temas de asepsia y toda la cuestión, el proceso de preparación de la mesa es muy similar al de la máquina, pero al ser menos invasivo con la piel, digamos que puede uno relajarse un poco, sin embargo, pues no es como para uno descuidarse. Como el proceso es más ameno, ¿cierto? La cicatrización puede empezar súper rápido y igual depende muchísimo la piel, la zona, porque por ejemplo vos a hacer un relleno en hand poke también obviamente vas a lastimar, entonces igual tiende a demorar y eso no implica pues de que uno descuide digamos que el tatuaje a la hora de sanar, sobre todo en los colores tienden a sanar muy bonito, pero si bien los colores también son muy delicados, sobre todo por temas de sol y cuando están expuestos pues como en las manos a jabones y toda la cuestión, pero sí tiende a sanar mucho más rápido porque no lastimas digamos que tanto la piel. ¿Y esa diferencia es muy notoria o son un dígito, dos? A ver, diría que en cuanto al hand poke, sí es, pues diría que por ahí 2-3 días aproximadamente más rápido. Pero eso varía también mucho como en el tipo de técnica que se maneje como tal en el tatuaje en ese momento. Porque por ejemplo, yo llevo haciendo Big Chain 2 años, año y medio más o menos. Y es una técnica que no lastima mucho la piel. Es algo que va muy superficial. Entonces, sana muy parejo al hand poke. Pero digamos que por ejemplo ahí en cuanto al sanado implican muchas cosas, como bien decía la compañera. El sol, por ejemplo, las personas creen que el tatuarse es como que, ay no, venga yo me tatúo y ya no. Creo que debe haber una preparación antes de tatuarse y luego de tatuarse, ¿cierto? En cuanto a alimentación, de exponerse pues como al sol, son muchas cosas. Y en cuanto a las agujas, ¿normalmente usas un tipo de agujas o se pueden usar todas para el hand poke? A ver, yo normalmente utilizo la tradicional, que es la que tiene pues la varillita. Se usaba muchísimo antes. De esas ya uno varía si es 5RL, 9RL, son las más comunes, 11RL, de ahí 13RL, ¿cierto? Porque pues en el hand poke, por ser una técnica artesanal, el proceso es más demorado, entonces uno tiende a manejar diseños como más minimalistas, por lo que te implican agujas de calibres más pequeños. Sin embargo, pues si ya uno va a utilizar digamos que una aguja de un calibre más grande, ya se estaría digamos que más o menos pasando uno al Tebori, que ya porque es una aguja muchísimo más gruesa para diseños muchísimo más grandes. Pero igual yo creo que cada quien escoge pues como sus materiales de trabajo. Sí, uno se va casando con cierto tipo de agujas, como de acuerdo al alineamiento artístico que uno vaya teniendo. Porque, por ejemplo, las que yo más utilizo son 3-1 y 5 para aplicar blancos. Pues muy de vez en cuando 5 para crear pues como líneas. Pero entonces, que uno diga es que estas agujas son las que se deben utilizar. Creo que es como ir probando y a ver cómo se va sintiendo uno más cómodo. Y en cuanto a que antes decías que era punto a punto el hand poke y en máquina son muchísimas pulsaciones por segundo, me imagino que hay una diferencia grande en la rapidez de hacerse un tatuaje entre hand poke y máquina. ¿Es una diferencia muy notoria o sí, no? No, sí, totalmente. Realmente, digamos que puede ser una desventaja dependiendo de cómo uno lo mire, ¿cierto? Porque, por ejemplo, a las personas que nos gustan los procesos artesanales o personas que tienen un umbral del dolor que sienten demasiado, el hand poke es una técnica que les sirve porque digamos que disfrutan más del proceso. Pero cuando una persona, pues uno que se ha tatuado digamos con máquina y en hand poke, uno puede tolerar las dos técnicas. Pero el tema del tiempo si lo limita a uno, digamos que a hacer ciertos trabajos, es decir, tú hacer una manga en hand poke te puede demorar meses incluso o semanas, ¿cierto? Dependiendo del ritmo en el que te trabajes y así uno le quiera meter la moral para hacer la manga, pues obviamente el cliente quizás no va a tener el tiempo disponible, por eso uno tiende a manejar más bien cosas No, pequeñas. y pues fuera de eso ya entra el factor de la piel que se va lastimando entre tanto tiempo del proceso.
¿Hay una diferencia en precios o más o menos se manejan similar? Pues yo creo que el precio en el tema de los tatuajes siempre depende mucho de cada quien, ¿cierto? Diría que es como, pues es una obra, eso es una obra de arte, digamos que cuando uno entra a este mundo como tal, uno no es como que solo un tatuaje y ya no, realmente hay mucho más detrás, ¿cierto? Como bien mencioné ahora, para mí es como si fuera un ritual que uno hace con uno mismo y con el tatuador, ¿cierto? Entonces yo no te podría decir es que esta obra de Da Vinci vale igual a una de Van Gogh, no. Sí, es cada quien, digamos que le da el valor a su trabajo, entonces, pues digamos que puede tender a costar más por lo que puede ser artesanal, pero digamos que uno se pone a comparar un poquito el precio que manejan ciertos, digamos, tatuadores del entorno de uno a un tatuaje en Hampo, incluso puede ser lo mismo si hablamos de un diseño minimalista, solamente que sea líneas, que sea plano, puede ir muy similar. Ya lo que puede variar, obviamente, es el tema más que todo el tiempo también, pero en cuanto a precios puede ser un poquito similar. ¿Cómo preparas tú la aguja para tatuar en handpoke? Que a veces le ponen monturas y eso. Sí, la aguja, a veces es solo la aguja. Pues a veces cojo solo la aguja, si no es una aguja que uno de pronto no la voy a utilizar mucho, dejo, pues obviamente destapo la aguja nueva y la cojo así tal cual. A veces simplemente la vendo con un poquito de venda Coban o la monto en un bajalenguas con una cintica y ya y ella queda súper fija. También eso sirve como para diferenciar cuando uno utiliza varios tipos de aguja en un solo tatuaje. Le ayuda mucho. O uno monta la misma aguja en el bajalenguas y ahí le pones como el numerito para uno diferenciar. Sí, yo he visto que las numeran. Para uno tener ya calculado. Pero ¿eso solo mejora como el agarre o tiene alguna otra utilidad? Pues eso es de cada quien. Por ejemplo, a mí en el agarre me sirve mucho solamente con el poquito de Coban. Con el bajalenguas, pues puede ser también cierto. Pero eso va en cada quien. En cada quien, a veces digamos que por temas, así decirlo, ergonómicos, es bueno que uno de pronto vende un poquito más la aguja para que no quede como tan delgadita por todo el tema de la tendinitis o del túnel carpiano. Claro, entre más grueso tenga el agarre, mejor. De hecho, estuve viendo no hace mucho un artista que no recuerdo el nombre en ese momento, que hace handpoke en Europa, que es como la estructura como tal es una cosita de madera y el agarre uy, genial. Pues para las personas que hacen handpoke, genial, porque les quita como lo del palito del bajalenguas y es mucho mejor pues para el agarre y digamos que en un futuro nosotros como tatuadores empezamos a sufrir de esas tendinitis, túnel carpiano, enfermedades de la mano como tal. Sí, de hecho, ahora creo que es también experimentar con varios implementos. Es muy poco uno encontrar digamos que un montaje de handpoke, por ejemplo, como vos vas y compras una máquina de handpoke, o sea, uno encontrar realmente un montaje es difícil, entonces lo que hacen es cogen de pronto palitos de bambú o incluso las mismas máquinas, algunas le hacen como cierta adaptación o alguna montura que sea muy similar a la de la máquina para posicionar pues como bien la mano, porque en temas ergonómicos eso también es importante. Entrando en la cuestión de las máquinas, yo he visto que hay varios tipos de máquinas, pero pues mejoran la ergonomía o pues nada más es el funcionamiento. No, claro, que mejoran muchísimo. Por ejemplo, como las que iniciaron, que eran estas como hechizas, ya luego pasaron a las de bobinas, que pues aún se siguen utilizando muchísimo, pero pues esas máquinas pesan demasiado y eso a la larga es perjudicial para la mano, para el brazo. Y pues digamos que uno no, con una máquina de esas uno no puede estar 10 horas tatuando. O sea, no, si uno termina cansado con una máquina tipo pen, que no pesa, pues pesa muy poco. Ahora con esas máquinas de bobinas son muchísimo más pesadas. Y claro que, por ejemplo, y las de estas de tipo pen,
ayudan mucho a los procesos. Digamos que vos con eso puedes hacer lo que vos quieras. Puedes hacer sombra, puedes hacer línea, puedes hacer relleno, puedes hacer wick chain. Mientras que por ejemplo con las de bobina, si quieres hacer una línea muy gruesa, necesitas una máquina especialmente para líneas gruesas, una máquina para hacer líneas delgadas, una máquina para relleno, para sombra. Entonces a la hora de como de mirar como eso es más costoso, las de bobina pues se hace más costoso, pero si uno quiere invertir bien, yo diría que pues una tipo P porque es muy funcional, puedes hacer lo que vos quieras. ¿No? Y además hay de varios grosor, algunas son un poquito más pesadas, otras son más livianas, puede controlar uno también la vibración, entonces Claro. eso, incluso la evolución de la máquina como tal, si nos vamos al Tebori, el Tebori es un palo de bambú, igual le Ajá. vas dando y es con no es una aguja, es una chocita de esas de limón y es eso, y ya ahora no, ya digamos que puede ser la evolución del Tebori, es el Hampo, que ya pues vos seguís chuzando, pero no es un chucito de limón, sino es una aguja tradicional. Y de ahí nos vamos pasando también a las máquinas. En tema de handpoke, no sé si es normal usar tintas de colores, porque uno normalmente ve los artistas de handpoke que trabajan mayoritariamente como negro y no mucho más, pues algunos detallitos en color, pero no grandes cantidades. Se pueden obviamente manejar, hay muchos artistas que lo manejan, como decía ahorita, el color en Hampo tiende a sonar muy lindo y se pueden tener unos acabados en puntillismo muy bonitos también, incluso algo realistas, pero es una cuestión de mucha práctica también y de muchísima paciencia, porque el acabado en Hampo es relleno, es puntico por punto, entonces es de paciencia, pero sí se manejan, sobre todo minimalistas, cositas pues pequeñas que te implican tiempo, pero es un tiempo digamos tolerable. Y en términos de tatuajes ya no tan minimalistas, sino ya un poquito más elaborados, me imagino que uno se las tiene que pensar ya en términos del tamaño, pero digamos que algo más pequeño es factible de hacerse o es muy raro. Por ejemplo, si alguien te dice, ve, quiero un realismo pequeño en handpoke, ¿tú qué le dirías? Sí, no, o sea, creo que depende mucho el diseño, pero si hay quienes tienen unos acabados en realismo en Hampo que son muy realistas, son muy tesos, ya es dependiendo del enfoque. Hay personas en Hampo que se tiran más al minimalismo, pero es un realismo, mientras que hay otras que son más geométricos o más ornamentales. Entonces es dependiendo de, digamos, que la técnica que uno le dé como artística también, como artista. Me imagino que, claro, tiene que pensarse en que se va a demorar bastante tiempo, ¿no? Sí, o sea, un tatuaje, ponle de 5 centímetros más o menos por 5 más o menos. Si es en rellenos, digamos que si quieres dar un toque más bien realista o con profundidad, es cierto, te puedes demorar fácilmente 8 10 horas, incluso 12 dependiendo también del ritmo al que el artista trabaje y además porque ya llegan a un punto en el que como todo tatuaje se vuelve cansón el dolor, se vuelve el estar chuzando, ya uno se siente como que ay, ya. Entonces ya uno también tiene que empezar a hacer un poquito de pausas, de que la persona se acomode, de que tome algo, de que coma. Entonces todo eso también implica pues en el tiempo del proceso en el que uno realiza el tatuaje. En cuanto a los que nos escuchan que de pronto quieran iniciarse en el tatuaje, ¿qué les recomendarían? No, que le haga. Sí, yo creo que, o sea, técnicas de tatuaje hay muchas. Y es bueno cuando uno no se queda en algo solamente y probar. O sea, yo creo que esta vida puede ser muy corta, muy larga, pero lo bueno es uno hacer cosas nuevas también. Con máquina hay minimalismo, hay realismo, hay neo, e incluso todavía hay gente que tatúa en Tebori.
Entonces, no, yo creo que la vida también es para experimentar, para probar. Y si se quiere tatuar en Hampo, es una técnica muy bonita y yo creo que no hay nada mejor que decir, me hice un tatuaje, me gustó, no me gustó, me sentí bien, no me sentí bien, prefiero esto, prefiero lo otro, porque también es conocerse a uno mismo, uno también se conoce a través del tatuaje y el tatuaje uno hace una catarsis impresionante también. Entonces, sí, sin miedo, de cabeza y sin casco, como dicen por ahí. Sí, para los que se quieran iniciar, diría que así como teóricamente, o no sé cómo lo podría llamar, primordialmente esencial aprender a dibujar. Creo que eso le abre las puertas a uno muchísimo, un montón. Cuando uno dibuja se da cuenta de muchas cosas. No todo se puede aplicar al tatuaje, pero muchas cosas de las que uno hace en el dibujo se pueden llevar a la piel. Entonces el dibujar constante es muy importante para pulirse. Inclusive pues en el pulso. Eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, pues al principio las personas que, sí, cuando están empezando en las plantillas, hacerlas a mano, nada de que termocopiadoras y eso, nada, no, a mano Suelte. para que suelten la mano. No, y además de que, por ejemplo, en el handball es muy teso porque digamos que el campo del handball está como volviendo a resurgir. Entonces, si tú te vas en Colombia, hay gente que practica handball, pero gente que enseñe handball es difícil. Entonces uno prácticamente, jue madre, uno por dónde empieza. La ventaja es que, como por ejemplo las agujas son similares a las de la máquina, entonces es uno empezar también como a educarse, a buscar material. Claro, las herramientas están. Tengo inclusive pues una compañera, no sé si tú la conociste, Sofía Osi. Ella aprendió a tatuar viendo videos de YouTube. O sea, es que las herramientas como tal, ahora estamos en una sociedad de mucha información. Está en uno en saber aprovechar esos tipos de información. ¿Cómo tomas esa información? O sea, para uno iniciar hay información, cantidad. Uno tiene que meterle moral, las ganas. Y también pues creo que es también compartir conocimiento. Sí, total. Porque a veces en el campo de los artistas, y he visto que incluso en el campo del tatuaje se tienden a cerrar un poquito. Entonces a veces como acceder a una verdadera experiencia puede ser difícil. Pero no, yo creo que uno también debe compartir los conocimientos. Y más lo digo yo desde el handball porque la técnica es poquito quien lo maneja. Entonces es uno ir también acercándose a esas personas o que se acerquen a uno y hacer como que el aprendizaje sea ameno, que uno no tenga que embarrar pieles para poder aprender. Y en cuanto a otras formas como de encontrar ese conocimiento, pues ya nos decía Chris que de pronto en YouTube es factible encontrar ese tipo de conocimiento, pero hay, por ejemplo, instituciones que enseñen a tatuar o eso es muy raro. No, realmente pues es muy raro. Como tal una institución que haya en este momento en Colombia y que yo sepa como pues afuera del país, no. Digamos como que esos procesos artísticos para iniciarse como muchísimo mejor en el tatuaje han venido creando los mismos tatuadores pues como unos grupos, unos seminarios. Inclusive hace 15 días aproximadamente en Bogotá hicieron un seminario grandísimo y estuvieron muchísimos tatuadores, muy tesos, invitados, inclusive pues trajeron artistas muy tesos del extranjero, ¿cierto? Fuera del país. Entonces, pues es como aprovechar también, pues no todas las personas pueden acceder pues como a estos espacios porque implican dinero, pero creo que hay personas que te pueden, si bien decía la compañera, por ejemplo en este campo como tal del tatuaje, hay artistas que se cierran como mucho en sí mismos y no comparten como lo que saben. Desde mi punto de vista creo que ahí va a morir ese conocimiento. O sea, el conocimiento como tal es para compartirlo, que siga creciendo, que siga evolucionando. Entonces vos te puedes encontrar con artistas que no te van a compartir absolutamente nada, pero te vas a encontrar también con artistas que te van a compartir un montón de lo que sabes. Y es aprovechar como pues esos momentos, esos pequeños
espacios que te brindan. Y en cuanto a estos espacios acá en la localidad, ¿sabes si se brindan? Por ejemplo, en el festival de tatuaje que se hace acá en Río Negro, ¿es normal encontrarse esos espacios de seminarios o nada más es como una plataforma para mostrar a los artistas? ¿O qué opinan también de cómo se llevan estos festivales acá en el Oriente? Bueno, en cuanto al festival, pues diría que es una puerta muy grande que le da como tal, pues no solo al Oriente, sino pues como tal al país, porque inclusive la convención de acá es muchísimo más organizada que la de Medellín. Pero diría que es como más tipo comercial. Estas convenciones son más comerciales, porque pues allá no va todo el que quiere, sino que el que tiene plata, ¿cierto? Y pues no todo el mundo va a tener, yo qué sé, 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000 que cuesta una expo para ir a exhibir tu trabajo y que vean lo que haces. No. Entonces creo que realmente pues faltan como esos tipos de espacios que para la gente que realmente lo quiere y que no tiene de pronto como la parte económica, espacios pues que sean gratuitos, pues, diría yo. Sí, es que con el tema del tatuaje es teso por lo de que no hay, digamos, que academias como tal. Uno ve, voy a la universidad para aprender a tatuar o algo. No, entonces entre el mismo gremio se han dado los seminarios, los suplis o las tiendas de tatuaje consiguen a los tatuadores como ve, hagamos un cursito de tatuaje, pues como para que uno se meta en el tatuaje. Pero lo que decimos, todo cuesta, porque realmente es así. Entonces, hay cursos de tatuajes en los que, pues, vos, por ejemplo, para tatuar a máquina, necesitas una máquina, necesitas agujas, necesitas guantes, necesitas piel sintética o naranjas, o en lo que vayas a practicar. Entonces, todo eso es una inversión. ¿Y qué pasa? Que cuando de pronto vos estás comenzando, uno muchas veces no tiene para invertirle a eso. Entonces lo más, digamos que lo más viable en esos momentos, YouTube, tutoriales. Y digamos, no sé, pues a vos cómo te haya pasado al principio, pero digamos que por ejemplo con toda esa parte económica que uno es invirtiendo, y uno no ve dinero como que "Ey, se me está devolviendo el dinero de lo que yo estoy invirtiendo", eso no se ve. Pero creo que a medida como que uno va evolucionando más pues en la carrera artísticamente y pues como persona, pues el dinero creo que es algo adicional que viene con lo que uno hace, que pues que disfruta, que ama hacer, ¿cierto? Entonces es algo que luego llega, sino que uno en el momento cuando está iniciando no comprende pues como eso. Sí, obviamente el afán, porque obviamente uno necesita subsistir, entonces necesidades, pero empezar de por sí es difícil, pero yo creo que también las personas son conscientes de que realmente un trabajo artístico lo vale, y por eso el gremio de los tatuadores también ha incluso crecido muchísimo. Y incluso la misma técnica del hampo, ya la técnica uno ve que incluso tatuadores que tatúan a máquina también manejan hampo. Entonces, no, eso es interesante y realmente creo que es también brindar como esos tipos de espacios que le permiten a uno afianzar conocimientos también. Y en cuanto a otras cosas más relacionadas al tatuaje en general, pues siempre tenemos como ese ideal de que, bueno, la aguja no tiene que entrar tantos milímetros a la piel. Eso, pues, ¿cuánto es y por qué? Pues, ¿qué pasa si entra más o entra menos? Digamos que la regla como tal general, máximo 1.6, 1.5 milímetros. Más de ahí entra a la piel tiene unas capas, ¿cierto? Entonces de ahí va a entrar a la capa, a una tercera capa que tiene la piel, que es muy grasosa. Por ser muy grasosa es demasiado inestable. Entonces cuando los tatuajes, cuando la tinta queda depositada ahí, tienden a quedar como filtrado, como regado, se expande demasiado, yo que sé, una línea. Es porque la tinta se depositó como tal en, pues más de lo que se debía como introducir de esa profundidad. Pero pues digamos que por ejemplo
En lo que yo hago, yo me muevo por ahí entre 1.2 o 1, un poco más superficial. No tan superficial porque si ya es muy superficial, pues se va a borrar, ¿cierto? Es como lastimar inoficiosamente la piel. No sé, yo diría que en el shampoo es igual, ¿cierto? Sí, incluso pues un poquito menos, igual uno con el calibre de la mano, uno es, por ejemplo, en algunos, digamos, son sombreados, cuando uno deja como un difuminado, uno obviamente ahí, digamos que introducir la aguja es un poquito, ahí sí es muy superficial. Sí, como una veladura, algo así. Entonces, sí, pues sino que lo que dice el compañero es que cuando vos introducís la aguja más de lo que debes, puede haber una saturación incluso de tinta y eso con el tiempo pues se riega. Entonces por eso uno ve tatuajes pequeños pero con el tiempo ya no se entienden porque incluso pues la tinta y es más, incluso eso pasa normalmente con los tatuajes, a través del tiempo ellos van tendiendo a expandirse un poquito, pero puede haber una mala cicatrización debido a eso también. Y en cuanto a cómo se mide ese 1 punto algo, porque un milímetro es muy poquito como para uno. No sé, ¿cómo lo hacías tú? Pues es que yo creo que eso ya empieza como... Porque yo primero practiqué conmigo. Entonces ya uno va como que, uy, aquí duele más. O como que ya en el handbook de por sí no sangra. Entonces cuando él sangra uno sabe que que se puede lastimar, se está lastimando más la piel o la piel no está, digamos que reteniendo bien la tinta. Entonces cuando, no sé, o sea, yo creo que eso ya se hace más como el cálculo y en el campo la aguja va como un poquito como inclinada. Entonces uno hace un pinchito y es como que hace como un tipo de C, como para que introduce la tinta y saca, introduce la tinta y saca, algo así como uno cosiendo más o menos. pero sí, entonces ya eso en el handbook se calcula muchísimo al ojo, no sé en máquina realmente. En máquina, cuando estaba iniciando, hay una medida estándar de lo que debe salir. Uno mira pues la puntera Sí. de lo que debe salir la aguja, ¿cierto? Entonces, pues como al principio yo miraba mucho y debe salir esto y de esto debo introducir la mitad. Entonces ahí estaba, tan 1 milímetro, 1.2, 1.4 aproximadamente. Pero digamos que en el proceso de que uno va avanzando como tal, pues como artista, todo ese tipo de cosas que al principio uno como que está teniendo mucho cuidado, ya esas cosas se van siendo como algo muy natural, que fluye con vos. Entonces ya vos sacas la aguja un montón y ya la metes, le introduces lo que debe ingresar a la piel, ¿cierto? Ya le vuelve al ojo. Sí, ya eso es algo muy natural, que fluye con uno. Antes me contaba Katrina que practicaba, me contaba Chris que para practicar se usaba naranja, o no sé quién de los dos me dijo. Yo por ahí lo dije. Katrina Sí. mencionó la de las naranjas. Pero ¿por qué naranjas? Porque lo que pasa es que la naranja es porosita. Entonces no es similar, o sea, no es como lo mismo que la piel, pero digamos que tiene una textura similar. Entonces, para aprender la piel sintética, pues a mí no me parece, más como con el tema del shampoo, no, o sea, es como una goma y la piel tiene una textura que eso es inexplicable porque todas las pieles también son distintas y dependiendo también de la zona donde uno tatúa. Entonces la naranja es, digamos que ideal para tatuar la naranja, incluso los bananos, pero tienden a tener una cáscara más blanda. Entonces la naranja, como es porosita y tiende a tener una cáscara gruesa, te permite practicar, sobre todo en el tema del shampoo, incluso con máquina también se practica mucho. Para vos introducir la aguja. Claro, no, y aparte pues que es muy chévere porque como es circular, o sea, la piel no es plana como una hoja, entonces pues el brazo, hay partes donde ya es circular, yo qué sé, el codo, un gemelo, entonces ya pues una naranja es perfecta para practicar, berenjenas también, buenísimas. Sí. Por ejemplo, no sé si hay una diferencia en cuanto a las tintas, pues no sé si hay tintas de varios derivados, porque es algo que he visto mucho como, para los veganos ya existen opciones para las tintas. ¿Cómo es eso? Pues,
O sea, yo trabajo la misma tinta que una máquina normal, ¿cierto? Pues que los tatuadores a máquina. Dynamic, es que en sí en tintas hay muchísimas marcas. Entonces ya dependiendo pues hay triple black, blanco y hay diferentes tonos de colores. En cuanto a los veganos, pues bueno, ahí sí no sé. Ahí también me quedo corchado ahí yo sí con quedo esa porque corchado habría porque- que investigar, porque no, más bien como digamos que como con unas tintas más amigables y escuché pues como un poco en la conferencia como estaban sacando como unas tintas un poco más amigables como con la piel y pues con el medio ambiente también, ¿cierto? Porque pues como tal estamos en este proceso de transición con el calentamiento global y desechos porque pues nosotros generamos demasiados desechos, Bastantes. muchísimos. Entonces, por ejemplo, en cuanto a tintas, se utilizan pues las mismas en tanto shampoo como máquina. Sí, incluso en el Tebori ya todo. Sí. Porque pues antes sí era con carbón, creo que era vegetal, y le echaban caña de azúcar. Entonces igual era algo natural, pero pues ya con todo eso todo cambia. Y es adaptarnos también, porque ya no es lo mismo hacer un tatuaje también expuestos y más, digamos, por ejemplo, si le sumas lo del COVID o todo eso es muy propenso a que se pueda infectar o una mala cicatrización. Y en cuanto a eso que dices de la cicatrización y eso, ¿qué cuidados normalmente tiene que tener alguien que, primero que apenas se hizo un tatuaje, es el primer tatuaje, no sabe qué hacer y de pronto está perdido y nos está escuchando y quiere saber? Y en cuanto a futuro, porque yo he visto que uno si se tatúa tiene que cuidárselo un poquito, De pues, por vida. sí, pues son como cositas muy mínimas, pero igual sí se los tiene que seguir cuidando para que no se pongan Sí. feitos. Sí, o sea, con la cosa de los tatuajes es que la gente normalmente se hace un tatuaje y ya. Y se echa cremita los primeros días y ya. Y no, realmente el tatuaje es algo que vos vas a llevar en tu piel si vos quieres conservar un tatuaje. Porque mira, pasa algo y es que en el tatuaje casi el 50% es del tatuador y ya el otro 50% es de cómo vos te cuides el tatuaje. Un tatuaje te puede dar un acabado muy bonito, pero si vos no te lo cuidas, te lo tiras. Porque con el proceso de la cicatrización, entonces vos te vas a poner a hacer ejercicio, te sudas, se te puede infectar, te pones ropa súper apretada que te puede lastimar, porque eso al fin y al cabo es una herida. Soporta el sol es muy fácil, o sea, el sol oxida la tinta, el sol hace que la tinta tienda a verse como verde con el tiempo. Entonces, cuando uno se hace su primer tatuaje, cremita, o sea, cremita, el urideno, ojalá cremas especiales para tatuajes, ya hay cremas que son para tinta negra, pues para blackboard o para tatuajes a color. Uno debe estar echándose cremita sobre todo los primeros días. En shampoo, ya al segundo día vos te puedes echar la cremita 3 veces al día o cada que vos lo veas sequito. De ahí vos te bañas, salís, cremita o protector solar. Ojalá pues que no le dé mucho el sol. Las 2 primeras semanas o al menos la primera semana en esta técnica, lo ideal es que nada de jacuzzis, piscinas, nada de sol, nada de ejercicio, no tomar porque pues obviamente puede influir en el proceso de cicatrización también. A ver, en cuanto a máquina, si bien por ejemplo ahora pues yo mencionaba de que pues antes de tatuarse, no, o sea, no solamente es cuidarlo o cuidarse antes de tatuarse, sino que pues hay que cuidarse y hacer unos procesos de preparación antes, humectar la piel bien, no te puedes ir a tatuarte y el día anterior te pegaste una ensolada tremenda, pues no puedes hacer pues como eso terrible. Descansar súper bien, no puedes ir tomado con sustancias tampoco porque todas estas cosas dilatan mucho los poros. Entonces al momento de tatuar necesitamos que los poros pues estén cerrados, pero pues nosotros los abrimos cuando estamos tatuando, pero que cuando tatuemos, o sea,
nosotros lo sellamos con, yo qué sé, con una cremita, con la agüita que le vamos aplicando al momento de tatuar. Se va sellando los poros, pero cuando van como con han ingerido este tipo de sustancias, es muy difícil sellar los poros, entonces empieza como a sangrar mucho. Entonces al momento de la cicatrización, el tatuaje te va a quedar más claro, entonces va a llegar el cliente, no, mira, es que el tatuaje me quedó más claro, se me borró, acá me quedó más oscurito y acá me quedó muy claro. Es como por ese tipo de cosas. Digamos, por ejemplo, cuando yo los tatúo a X persona, los cuidados que le doy es como pues no hacer actividad física durante 15 días, tomar ni ríos, piscinas, jacuzzis, el sol, que decía pues, la compañera, el sol es demasiado perjudicial para la piel como tal. Y el licor, pues, nuevamente lo de las sustancias y esto, pues nada, el cuidar. Y la alimentación ayuda un montón a acelerar estos procesos. El cómo te alimentas ayuda a acelerar un montón los procesos de cicatrización. Fuera de eso, pues ahora hay pues muchas cosas que ayudan pues como a acelerar ese tipo de procesos. No sé si tú utilizas vendaje. Fixomul. Hay una membrana que es muy buena, salió pues no hace mucho, la he venido empleando más o menos por ahí 8 meses y la empecé a emplear en el proceso de cicatrización. Tatúo, limpio muy bien el tatuaje y pongo la membrana. Eso ayuda a que, por ejemplo, al momento de roces con, yo que sé, con la misma piel, con ropas, no esté como tan expuesta y ayuda muchísimo a sanar más rápido. Sí, ese es el que es como un papel contact, sí. ¿cierto? Ay, sí, no, sí. yo en el Hampool no, pues no, porque como el proceso digamos que tiende a sanar rápido y son cositas pequeñas, casi no. Pero yo sí los he utilizado y realmente para la cicatrización son full, sobre todo para la máquina. Sana muy bien, ayuda muchísimo en el proceso. Y en términos de riesgos, ¿hay algún riesgo de tatuarse? De pronto hay personas que son alérgicas a algunos tipos de tintas. ¿Cómo sé si voy a ser alérgico o no? Mira, en cuanto a los riesgos, está sobre todo en enfermedades. Por ejemplo, si vos tenés VIH, enfermedades pues así como de la sangre, vos debes comentarlo porque de pronto uno tatuando te puedes chuzar y eso pues es un riesgo grandísimo para uno también. Entonces, por ejemplo, en la forma en cómo cicatrizas, hay personas que tienen cicatrización queloide. Entonces a la hora de vos tatuar puedes también lastimarlo muchísimo y puede que el tatuaje no cicatrice bien. Entonces el primer tatuaje yo digo que siempre es como el más riesgoso porque es la prueba y error. Es donde Sí. vos te das cuenta de cómo cicatrizas, si la tinta, si el color digamos que te pega bien, pues si vos lo consideras así, si te demora más el proceso de cicatrización y toda esa cuestión. Y ya de ahí yo creo que ya uno o el organismo va como mirando también todo. Por lo general, cuando las personas no tienen tatuajes, tienden hacia la compañera. O sea, lo primordial, si tienen problemas en la sangre y pues en la piel, pues yo diría recurrir al médico y asesorarse si podrían hacerse este tipo de intervenciones en el cuerpo. Ya luego, digamos, por ejemplo, si me llega un X persona así, me dice que es que quiero toda una manga y el primer tatuaje, y yo, hey, no, mira, hazte esto pequeño primero. De hecho, pues hace poco tatué un amigo que cicatriza en queloide. Yo, parce, hagamos algo pequeño para mirar a ver cómo cicatriza, a ver si te cicatriza en queloide, pues no podemos hacer algo grande, ¿cierto? Es más, no te puedes seguir tatuando. Pero si cicatriza bien, pues hacer algo grande. Entonces es como eso, de hacer cositas pequeñas, a ver cómo reacciona tu cuerpo. En cuanto a si alguien se hizo un tatuaje y ya no le gustó y se lo quiere borrar, ¿realmente eso es posible? Porque cuando
uno mira por internet que cómo borran un tatuaje, pues eso siempre como que queda algo. Entonces, no sé si realmente se puede borrar totalmente un tatuaje. A ver, realmente un tatuaje, yo digo que no se puede borrar, pues totalmente no. Porque, o sea, ya hay una intervención como tal en la piel donde queda pues tinta. Si bien no se va a ver como tal lo que había ahí, yo qué sé, una calavera, unas flores, no se va a apreciar muy bien lo que hay ahí. Y pues la tecnología avanza un montón, pero totalmente no queda como una cicatriz. O sea, Sí, queda una de hecho, cicatriz. cuando vos, pues ya ahora que están con el láser, Sí, con por un láser. lado, doloroso, yo creo que duele muchísimo más que el Me tatuaje, han hasta donde he dicho escuchado. que por ahí unas 6 veces más de lo que te haya dolido el Sí, o tatuaje. sea, duele mucho y además de que es muy costoso porque te cobran es como por Sesiones. punticos. Entonces creo que Ah, ok. te cobran es como por puntico y vos no sabes, digamos, que cuántos punticos se puede llevar para ahorrar. Es súper doloroso y lo que decía Chris, te va a quedar una cicatriz. Entonces, si te queda una cicatriz, pues igual, normalmente se lo tapan con otro tatuaje. Pero igual queda como una cicatriz ahí. O sea, puede quedarte la marca. Si es una letra, una M, te puede quedar la misma marca de la M en cicatriz. Entonces, pues borrarlo. Es que uno ve tatuajes que tienen por ahí 20 años y eso que antes se los hacían con agujas de coser y todavía uno, pues todavía Sí, se les ve la tinta. sí. Si uno no entiende qué hay ahí, pero todavía hay un reguero de tinta, por así decirlo. Entonces, borrarlo como tal es complicado. A veces es más fácil Es que taparlos. sí, quedan pequeñas. Yo he visto tatuajes que han sido intervenidos por láser y aún quedan partículas y se ve una cicatriz pues ahí como si fuese un quemón. Si bien pues tiene que cuidárselo muy bien para que pues te sane lo mejor posible, pero se va a ver una intervención ahí donde estuvo el tatuaje. Yo diría que pues habría que pensarse muy bien qué te quieres hacer, que luego no te vayas a decir, no, es que esto ya no me gusta. Pues por lo general casi siempre las personas que no han entrado como en el mundo del tatuaje buscan como algo simbólico, ¿cierto? Como que represente algo pues para la persona. En mi caso diría que tengo 20 y algo de tatuajes y si mucho 2 3 significan algo. Creo que pues ya como que más uno entra en este mundo y ya como que cayó como Una que, florecita me gustó. estamos aquí parchados, hey, ¿qué? Nos vamos a tatuar como para conmemorar como este momento. Pero como tal es que se va a significar algo súper relevante, pues no, pues como súper trascendental, ¿no? Y en cuanto a tapar un tatuaje, ¿es complejo? ¿O qué puede esperar alguien que esté pensando en esa opción? El de cubrir tatuajes, de hacer covers, pues es posible. Y pues de hecho se puede hacer. Hay muchos artistas que se especializan esencialmente pues como en cubrir tatuajes, porque dice, hay mucha gente tatuándose. Pues ahora está volviendo como a ganar mucha fuerza esto lo del tatuaje. Entonces hay mucha gente cagándose la piel. Y entonces hay artistas que se especializan en cubrir esas cagadas. Y no es fácil, es difícil. Yo he hecho covers pues pequeñitos y es duro. O sea, a tapar y cositas pequeñas es muy difícil. Porque pues es intervenir la piel donde ya fue algo y uno decir como que si le va a cubrir esta pieza le va a cubrir esto, o hay personas que son muy inconscientes como que tienen, yo qué sé, una caligrafía y se la quieren cubrir con otra caligrafía, pues imposible, ¿cierto? Hay que ser muy consciente al momento de que pues, si te quieres cubrir un tatuaje, de mirar como que qué tipo de tatuaje me podría cubrir eso, y tienes que ser consciente que si tienes algo pequeño, tiene que hacerte algo más grande que eso, algo sí, muchísimo más grande que... Sí, los covers a mí me parece que pues es un tema muy teso porque Sí, pues y no todas las personas lo hacen, no todos fluyen como que en
hacer una obra encima de la obra de otra persona. No, realmente yo no fluyo ahí. No, es que ustedes, además, porque para vos hacer un cover igual tenés que esperar. Si pues vos hacerte un tatuaje recién y írtelo a tapar, no, o sea, uno por lo general tiene que esperar un poquito el tiempo, que el tatuaje esté un poquito más opaco de pronto y poder intervenirlo, pero es lo que dice Cristian, si te haces algo pequeño tiene que ser algo más grande que se pueda hacer en la zona que pueda como tapar eso ahí, pero eso es teso. Sí, y digo que es muy importante el dejarse asesorar, pues por el artista. Si bien es importante tener la opinión pues como tal de la persona, del cliente, es muy importante el dejarse asesorar, como de, así no te vayas a hacer un cover, pues un tatuaje como tal, el porque, o sea, eso lo permite como que uno que fluya más ahí como tal en la obra que uno va a plasmar en la piel. Creo que con esa reflexión del dejarse asesorar se juntan varios puntos, porque creo que también es importante tanto como para el que se está haciendo una pieza como para el que quiere aprender a tatuar o el que quiere hacer otra cosa con el tatuaje, ¿no? Como bien lo decías, en el gremio siempre hay gente dispuesta, aunque algunos no lo estén, siempre es factible encontrar a alguien que te pueda dar ese apoyo, ¿no? No sé si quieren decirnos algo más. No, pues para las personas que se quieran animar, pues yo que sé, a tatuar o indiferente, pues de que no sea tatuar, que pues que se animen a hacerlo porque pues esta vida es un ratico, ¿cierto? Uno cree que uno está acá mucho tiempo y realmente uno es un suspiro y hay que arriesgarnos a hacer las cosas. Yo creo que lo peor que puede pasar es no hacerlo, porque uno se queda lamentando como que, ¿y si lo hubiese hecho qué? Y no, venga, hagámoslo y es que y vamos viendo a ver qué, me siento bien haciendo esto. Yo qué sé, montar bicicleta o pintar o arreglar un computador, pues yo qué sé, no solamente como tal en tatuar, sino que a nivel general, el arriesgarse y disfrutar la vida. Sí, es que yo creo que la peor experiencia es la que no se vive. Sí. Porque con lo que decía ahorita, si vos te tatuas, sea máquina o en campo, ve, esta experiencia con máquina me dolió, no me dolió, me gustó. Y lo que dicen por ahí es de que usted es el primero y ya de ahí sigues. Entonces, no, yo creo que el tatuaje es algo muy bonito y que independiente de que sea tatuaje o no, el campo artístico o el gremio artístico es muy grande. Entonces, si te gusta el tatuaje, mirar en qué técnica te gustaría especializarte, en cuál le vas a meter más, cuál te gusta más, en cuál te va mejor. Y si te vas a tatuar también, miras qué artista te gusta más, afino más con este, me gusta más este. Entonces también es abrirnos a todas las posibilidades que hay, no es solo cerrarnos que tiene que ser esto, no. Yo creo que, como decía Chris, la vida es una, es cortica o es larga, pero uno se debe ir parchadito también. Y Sí, si a uno claro. le gusta dibujar, pintar, tatuar, uno lo debe hacer con pasión y todo es un proceso de paciencia en el que uno también lo disfruta mucho. Entonces meterle con moral también. Y pues ahí como anexar, creo que muchos nos frustramos porque a veces estamos en la vida así como sin saber para dónde vamos, pero yo creo que es como eso, el de arriesgarnos a hacer las cosas, y en ese de arriesgarnos a hacer las cosas nos vamos encontrando a nosotros mismos. Yo me encontré hace 3 años y medio que estoy haciendo esto y me siento súper feliz. O sea, uno amar y disfrutar lo que pues lo que uno hace, el trabajo, que para mí no es un trabajo, es grandioso. O sea, pues, me encontré hace estos años y tengo 26 años. Una persona se puede encontrar un poco antes, se puede tardar más, todos los procesos son diferentes, ¿cierto? Claro, no, o sea, hay algo que pasa mucho y es que muchas veces, sobre todo en el campo del arte, es de que vos te vas a morir de hambre, pero pasa mucho, pero yo creo que no hay nada mejor que uno hacer lo que uno le gusta, y lo puedo decir porque así como es decir, yo me encontré hace 3 años, yo apenas también me estoy encontrando, y es porque
ya uno a mitad de carrera, yo deserté una carrera, trabajaba para alguien más y yo tengo una tendinitis que me jode muchísimo, pero me la estaba terminando de joder para alguien más y yo digo, no, pues yo me cambio y tatúo y no puedo decir que después de cada sesión la mano me queda rabiando. Me jodo siendo feliz exactamente, entonces digo, no, si me jodo me termino de joder con algo que a mí me guste, por algo que es mi trabajo, lo disfruto. Y si me jodo, pues a algo que estoy haciendo porque me gusta. En cambio, terminar de joderme la mano para trabajarle a otro, que a la final uno ni siquiera es feliz o no le gusta el trabajo. Entonces, no, yo creo que uno tiene que hacer lo que realmente el corazón le diga. Si las personas le digan que no, a la final siempre se hace caso a uno mismo. Arriesgarse y hacer mucho las cosas, como dice la compañera, con el corazón y con amor. O sea, para mí sí, es muy importante hacer las cosas con amor. Cuando uno hace las cosas con amor, fluye lo demás. Y el trabajo no es que uno diga, no, qué pereza, uno se levanta animadito, que a diseñar, a tatuar. Entonces uno también disfruta mucho el proceso y yo creo que eso es lo que vale realmente. Muchas gracias a ti, Catrina, y a ti, Cris, por acompañarnos hoy. Esperamos que les haya gustado mucho la experiencia, tanto a ustedes como a los que nos escuchan. Y muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación también y a Cris también. Muchas gracias por la invitación.